Perfecto. Muy bien. Listo, pues vamos empezando entonces. Bien, entonces, pues muchas gracias por haberse acercado el día de hoy. Y me gustaría preguntarles, de entrada, ¿qué les llamó la atención del título? ¿Qué esperarían de esta sesión? Está abajo, ¿eh? Muy bien, quien nos quiera compartir. Así, brevemente, ¿qué esperarían? ¿Qué les llamó la atención? Es, ¿Puedo Adelante, decir? pero sí, claro. A mí me llamó la atención porque yo estoy en este momento cayendo como en situaciones repetitivas que siento que ya salí y cuando veo ya otra vez estoy dentro. Entonces el título se me hizo así como que creo que es lo que necesito. Por eso es que me llamó tanto la atención y por eso estoy aquí. Bien, entonces ustedes un tema ahorita actual con esto de repetir. Sí, de que siento que ya salí y de que voy bien y de repente haz de cuenta que ya cuando veo digo, ay, no, creo que ya otra vez, sí, como que inconscientemente haz de cuenta que ya estoy nuevamente en lo mismo cuando yo sentí que ya había salido, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre eso entonces. Araceli, Hola, ¿qué tal? Buen día. buen día. Estoy un poco enferma de la garganta, pero intentaré comunicarme. A mí me llamó la atención que hay muchas cosas de mi familia de origen que no me agradan y que yo juraba que había cambiado yo. Porque pues si vengo de esa familia de origen, seguramente lo aprendí y lo repetí muchas veces. Pero ahora que me estoy observando yo, me doy cuenta que hago lo mismo, pero en otros escenarios y en otras circunstancias, pero finalmente es el mismo patrón. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Muy bien, entonces estamos viendo con la repetición de patrones. Parece que es como el tema importante. Muy bien, ¿alguien más? La tercera. Sí, buenos días, Víctor, qué gusto Adelante. saludarte. Hola, Graciela, bienvenida. Yo también estoy un poco enferma, pero pues es lo mismo, ¿no? Creo que coincido con lo que ya se dijo, que pues la tendencia, creo, en todas las personas es como tener recurrentemente los mismos comportamientos y las mismas reacciones y que muchas veces, aunque uno los haga conscientes, no los puede resolver, ¿no? Entonces me quise acercar como a este asunto de las constelaciones para ver qué es lo que pueden ofrecer con respecto a esto. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a hablar sobre eso. No sé si hay alguien más. Me dice Eddie, a mí me llamó la atención porque planeo más adelante incursionar en un trabajo más público. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Heidi, perdón. Eh, muy bien, pues entonces vamos a iniciar y observar los patrones. Perdón, ya te pude ver. Decía así, observar los patrones personales y públicos. Muy bien, Heidi, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces ya tenemos más claro que vamos a estar trabajando
sobre la revisión y sobre cómo repetimos o podemos dejar de repetir, ¿no? Patrones. Pues a mí me gusta empezar siempre por definir un poco de qué estamos hablando, porque a veces tendemos a usar muchas palabras, sobre todo en la medida en que los términos psicológicos se hacen populares, que luego no tenemos muy claro su significado o el hecho de que puede ser, dependiendo de la corriente psicológica a la que hablemos, que puedan tener un significado diferente. Entonces, esto es importante que tengamos desde este contexto qué vamos a entender nosotros por patrones disfuncionales, bueno, por patrones y luego hablaremos de patrones disfuncionales, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es, que algunos lo habrán visto en las invitaciones, que patrón no es una mala palabra, ¿no? O sea, un patrón no es algo de lo que necesariamente tenemos que deshacernos, porque ahorita alguien comentaba, bueno, veo que funcionamos con patrones, sí, todos funcionamos con patrones, porque es una manera en que nuestro cerebro ahorra energía, ¿sí? Si tú ya cuando utilizas, por ejemplo, dices, veo un animal que tiene 4 patas, un hocico, colmillos, y hace guau, sé que es un perro, ¿sí? Ya tengo un patrón de reconocimiento del perro. Y eso me ahorra tener que inventar cada vez la palabra perro, ¿sí? Entonces, por ahí empecemos. No es una mala jugada de la naturaleza que funcionemos con patrones, ¿sí? Ahora, el problema, o entonces ya vemos, un patrón es un modelo, es un ejemplo, una referencia que se repite y que nos sirve como base para hacer algo, ¿sí? Entonces, yo le sugería que a lo mejor ya dejemos de decir, es que tengo un patrón. Pues todos tenemos y todos funcionamos en base a patrones. El problema, entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ese patrón, que es un patrón como cuando hacemos una prenda de vestir, ¿no? Usamos patrones. Cuando vamos a imprimir un libro para que se pueda repetir 1000 veces o millones de veces, pues hacemos un patrón con los tipos para que se pueda imprimir una y otra vez igual, ¿sí? Entonces, eso es un patrón. ¿Cómo te fue? Bien. Entonces, Como cosas que presentemos dije, no estabas en la playa. sus, No, sí lo piqué para mi ¿pueden cerrar su micrófono? No te dije que nada más era una. Su micrófono está abierto. Gracias. Bien. No. Rosalba, Oye, a ahorita ver, que salgas vemos el pedido porque no hay leche, no hay muchas cosas. Ahorita que salgas. ya. Bien. Entonces, ¿qué son los patrones psicológicos o de comportamiento? Pero pues si ya entendemos aquí, ya ustedes más o menos lo tienen claro también. Un patrón psicológico es una configuración que se repite, que es estable de pensamientos y comportamientos. Y esto es importante ante ciertos estímulos o contextos, porque lo que probablemente, y esto es importante, a lo mejor lo que en un contexto me funciona, en otro contexto no me sirve. Entonces, no es que el patrón por sí mismo vaya a ser malo en todos los lugares, ¿no? A lo mejor ser rígido y formal
pues me vuelve muy aburrido si me invitan a una fiesta de 15 años, ¿no? Pero si estoy en la oficina y soy contador o contadora, pues a lo mejor es el comportamiento que se espera. Entonces, también todo comportamiento va a ser funcional o disfuncional en función de dónde estoy. Y eso es muy importante porque cuando lo vemos desde una mirada sistémica, por eso en general no hacemos un diagnóstico de poner etiquetas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que en un momento, en un lado se llama psicosis, por ejemplo, que alguien diga, es que se me apareció Cristo y me platicó que el fin del mundo viene en tal fecha, tal, pues si lo dices a lo mejor en cadena nacional, en la tele, pues dirán, este está para la casa de la risa, pero a lo mejor si lo dices en frente de una congregación religiosa, pues van a decir, este es un iluminado. ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta este tema de en qué contexto esto me funciona o no, porque entonces no se trata de quitar el patrón a lo mejor necesariamente para todos los lugares, sino empezar a aprender dónde ese patrón me sirve. ¿Sí? Va entendiéndose esto. Y entonces, es importante pues que generalmente decimos, quiero un buen hábito, un mal hábito, y no identificamos que los buenos o malos hábitos son patrones. Son patrones que entonces pueden ser de nuevo funcionales o disfuncionales. ¿Sí? Y son funcionales o disfuncionales en función de el contexto y en función de mis objetivos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un patrón de comer comida chatarra es bueno o malo. Pues depende que quiera, ¿no? Si quiero tener una vejez donde me atiendan mis hijos, esté yo enferma y pueda estar conectada a la diálisis 4 horas al día, para sentir que me cuidaron, pues no es bien funcional, ¿no? Porque lo estoy preparando. Pero si lo que quiero hacer es una persona añosa que pueda trepar montañas, que pueda salirse a bailar, pues no me funciona. Entonces es importante que vayamos viendo que este asunto de los patrones tiene que ver con cosas que hago que van en mi cerebro formando caminos. De tal manera que yo recibo un estímulo a través de mis células nerviosas, eso va al cerebro, me hace hacer una actividad que puede ser gratificante de alguna manera y entonces la vuelvo a repetir. Y en la medida en que voy repitiéndola y repitiéndola, voy haciendo en mi cerebro caminos, ¿no? Que van haciendo que cada vez sea más fácil que frente a ese estímulo yo reaccione de la misma manera. Y ojo, para lo que comentaban, ¿por qué entonces, si yo ya sé conscientemente que, digo, porque ya me han dicho, porque ya me han explicado, porque he ido desde el cura, la comadre y el psicoterapeuta, me han dicho que ese comportamiento no me funciona, yo también ya me di cuenta, ¿por qué lo sigo haciendo? Si recuerdan esto, entonces, porque ya tengo caminos trazados que hacen que en cuanto llegue la señal, se vaya por el camino ya acostumbrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Imagínate que tú tienes
un laberinto que ya te aprendiste de memoria. Y entonces cada vez que entras al laberinto, pues ya dices, bueno, ahora quiero irme pues, por el lado rápido, pues agarras el camino rápido, ¿no? Pero ¿qué sucede si de pronto alguien dice, no, le voy a cambiar la jugada y te hace cambios en el laberinto? ¿Qué va a suceder? ¿Vas a llegar rápido al lugar? ¿No? Pues es como si entonces necesitamos empezar a cambiarle a nuestra señal el camino o empezar a enseñarle otro camino para que lo empiece a recorrer y taparle un poco los caminos que ya conocía. ¿Hace sentido esto? ¿No? O sea, te tapan el camino anterior y entonces te van a obligar a caminar por otro camino. Y así tenemos que hacer con los impulsos nerviosos que ya tienen un patrón. ¿Cuál es el patrón? Pues el camino que ya sé que tengo que seguir siempre. ¿Se va entendiendo esto? Entonces piensen, Sí. quienes decían, es que tengo patrones que necesito cambiar. Entonces, ¿cómo empezaría yo a generarme la posibilidad primero de no irme a la primera por el camino ya conocido? Pero aquí hay una cosa que es bien importante. ¿A dónde creen que va primero ese? Perdón, no puse la imagen, pero probablemente ustedes ya han escuchado que tenemos 3 cerebros o 3 niveles de cerebro, ¿no? Que es un poco nuestro cerebro así. Tenemos el cerebro que estaría más en esta zona, el cerebro límbico más antiguo, luego tenemos lo que se llama el mesoencéfalo y luego tenemos la corteza cerebral. ¿Dónde se generan las ideas? En la corteza. En la corteza. ¿Y de dónde salen los impulsos que nos suelen hacer actuar? Del reptiliano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de ustedes, al menos en nuestra cultura, como funciona nuestra cultura, nos han enseñado y estamos creyendo que si pensamos adecuadamente vamos a resolver. ¿Pero qué creen? Que el 80% de las cosas que tú haces a lo largo de tu día, desde respirar, rascarte, sorber los mocos, si fuera el caso, si estás agripado o agripada, no los haces desde tu corteza cerebral. Los haces desde el cerebro reptiliano, es decir, desde tus emociones. Muy bien, hasta ahí, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Muy Sí, bien. una pregunta, Sí, Víctor. Me quedo pensando que una persona que tenga un daño en la estructura de corteza cerebral no alcanza a generar esa madurez, sino que se queda en reptiliano o en límbico, según pues, claro. la inmadurez. Y entonces va a actuar más cada vez, o sea, su comportamiento no va a tener regulación. Y los patrones se quedarán entonces instalados em,
digamos, en una inmadurez neurológica. Exacto, y entonces va a reaccionar desde allí. Aunque todos en general, pues vamos a tender siempre a reaccionar desde lo visceral, Ujú. ¿sí? O sea, y eso no necesitamos aprenderlo. ¿Por qué? Porque el reaccionar desde lo visceral es lo que le ha permitido a todas las especies, incluida la nuestra, sobrevivir. Imagínate que tú ves que se te viene un ciclista encima en la calle, no te vas a poner a hacer el cálculo de física a qué velocidad te va a impactar. Tenemos que brincar inmediatamente. ¿No? Estos casos que hemos conocido en algún momento de la mamá que detuvo el mueble que se le venía al niño encima y que era una mamá chiquita, delgada y sostuvo un ropero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se acciona visceralmente. Entonces, de nuevo, no es algo que sea malo. Entonces, ¿por qué? Porque además, ¿por qué se nos quedaron esas? Ahora vamos. Entonces, esto que generalmente asociamos con los patrones que no nos gusta tener, generalmente son patrones que tienen que ver con emociones que nos resultan desagradables. El miedo, el enojo, el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a generar cambios, después lo vemos un poquito, en lo, haciendo una, que aprendamos a que nuestra emoción sea diferente. Eugenia, ¿querías decir algo? Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenos días, Víctor, y a todas y a todos los que están por ahí. No, bueno, la pregunta te la apunté allí, Víctor, en el chat. Es una pregunta relativa, pues también un poco parecida a lo que preguntó, creo que fue Marta. Ajá, que tiene que ver con una duda que tengo, si a algunas personas que son pacientes psiquiátricos y que han estado medicados, se les puede llegar a afectar este mecanismo, ¿no? De todo esto de lo que estás hablando, de este mecanismo de respuesta, digamos, ¿no? Esto último que comentabas, que de dónde proceden las respuestas a determinados estímulos, ¿no? Esa es mi duda. Gracias. Claro, los medicamentos psiquiátricos van a controlar precisamente los neurotransmisores. Están diseñados para eso, para activar o para inhibir la captación de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, ahí es donde están, no tanto para manejar las ideas. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, entonces, cuando estamos hablando de esto de que no nos gusta la manera como reaccionamos, entonces, ¿qué sucede? Pues decimos, necesito ir a nuevos patrones, nuevas maneras de reaccionar. ¿No? Entonces ponía un poco acá como el ejemplo de alguien que dice, yo quiero romper, y por eso aquí está en la imagen ven el dibujo, ¿no? Del rompimiento, que rompe desde estos patrones del insulto a ser capaz de decirle al niño, pues te amo, ¿no? En vez de desacreditarlo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que seguramente cuando comentaban ustedes, quiero cambiar patrones, se referían. Hay maneras de trato, quizá maneras de relacionarme conmigo mismo, conmigo misma, donde me maltrato, o
donde a mi entorno cercano, mis hijos, mi esposo, mi pareja, los maltrato, los descalifico, o al exterior, ¿no? El mundo es una basura, no sirve, todo está mal, etcétera. Quiero empezar a cambiar eso, ¿no? Pero nos damos cuenta que esto no es algo que solo cambie cuando nos damos cuenta, ¿no? Que es la idea de muchas terapias, de si tú logras comprender, ¿no? Y la idea de muchas mamás, cuando le dicen, a ver, niño, ya te expliqué que no lo tienes que hacer, ¿no? Y una y otra vez, o cuando al marido, ¿no? Por meses y meses, es que no me gusta que hagas esto, no me gusta que lo hagas, ¿no? Pero al final de cuentas el comportamiento se sigue repitiendo. ¿Por qué? Pues podríamos decir, porque hay una historia familiar que no nos permite que suceda el cambio. Pero ¿por qué a lo mejor en la misma familia tienes dos personas con comportamientos diametralmente opuestos? Ahí a lo mejor les preguntas, ¿no? El clásico ejemplo de los dos hermanos gemelos, hijos de un alcohólico, de los cuales uno es alcohólico y el otro es abstemio. Y uno dice, pues es que yo aprendí de mi papá todo su comportamiento y por eso soy así. Y el otro dice, pues porque yo aprendí con mi papá de todo su comportamiento y por eso yo no quiero ser como él y quiero hacerlo diferente. Entonces, ¿es solamente la historia la que explica? Parece que no, ¿verdad? Entonces, un enfoque entonces ya yendo aquí a la idea de las constelaciones, ¿qué hacen las constelaciones familiares? ¿Por qué suelen resultar útiles? Porque cuando constelamos, generamos lo que se llama experiencias emocionales correctivas. ¿Qué significa esto? Significa que yo accedo, por ejemplo, en una constelación, probablemente después de mirar toda la constelación, de poder percibir, por ejemplo, en esta fotografía es una constelación que se está haciendo con plantillas en el piso, donde la consultante va sintiendo lo que se siente estar en cada uno de los lugares y al final, donde ella no solamente entendido, sino percibido en su cuerpo, se le ofrece a lo mejor una frase de mamá, yo soy yo y tú eres tú. Y como yo soy yo y tú eres tú, ahora yo lo puedo hacer diferente. Ujú. Y entonces te entrego y hago parte del ritual, hacer un trabajo desde mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien le pones una maceta en ese modelo, en ese momento de la constelación, que simboliza todo el peso de lo que he cargado, de la historia de mi mamá, lo siento en el cuerpo y entonces voy y se lo coloco respetuosamente en sus pies y le digo, y te devuelvo tu dolor porque tú lo puedes cargar y yo te puedo amar sin cargar tu dolor.
Y entonces siento en mi cuerpo lo que es salir de allí. Eso es una experiencia emocional correctiva, donde no tengo que echar mucho rollo, porque mi cuerpo lo siente, porque emocionalmente me conecto con el asunto. Y esa experiencia emocional correctiva se puede también generar y o reforzar con otras tareas. Por ejemplo, una persona que tiene mucho miedo de salir a la calle. Vean la otra imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? Sale a la calle. Sale a la calle. ¿Y cómo está saliendo a la calle? ¿Puede notar algo en su caminar? Va para Segura. atrás. Está caminando hacia atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una técnica que a veces usamos con personas que son agorafóbicas, es decir, que tienen miedo de ir a la calle, donde le pedimos, sal de tu casa y camina hasta donde te sientas seguro o segura. A lo mejor me dice, no, nomás de mi puerta a la puerta de la vecina. Está bien, vete hasta la puerta de la vecina. Una vez que llegues allí, te das la vuelta y antes de regresar a tu casa, camina hacia atrás hasta donde te llegues a sentir segura de nuevo. Cuando digas ya no más, ahí te paras. Y al día siguiente vas a volver a hacer lo mismo, pero ahora vas a caminar de frente hasta donde el día de ayer llegaste y caminando hacia atrás. Allí te vas a dar la vuelta y vas así. Y de esta manera va a llegar el momento en que cuando se dé cuenta, ya atravesó la calle y ya se dio cuenta que puede hacer cosas diferentes. Esto es son maneras de generar la experiencia emocional correctiva. A veces hay quien la genera después de explicaciones, también puede suceder, pero no es lo más común, como algunas de ustedes ya comentaron que lo han experimentado. ¿Sí? Por eso las constelaciones son tan efectivas, porque está involucrado nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro intelecto. Ahora, podemos hacer este tipo de constelaciones que veíamos, donde yo recorro toda la historia hacia atrás para tratar de entender. Pero en mi experiencia, hay otras constelaciones que son las que yo ahora trabajo, que son aquellas que se centran en la solución, donde lo primero que empiezo a preguntar es, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Cuál es tu deseo realmente más profundo? Porque a lo mejor la gente llega y me platica que está sufriendo mucho con sus hijos o con su mamá, etcétera. Y a lo mejor cuando planteamos cuál es tu anhelo más profundo, es yo quisiera realmente poder sentir que puedo abrazar a mi mamá en vez de estarme peleando con ella. ¿Sí? Y a lo mejor cuando ves esto puedes darte cuenta que hay varias maneras de llegar al mismo, de cumplir ese anhelo, o que puede haber varios objetivos que te van a llevar a él. Entonces, digamos, defines una meta.
Pero cuando tú tienes definida una meta, un objetivo, entonces tú tienes que evaluar, ¿tengo los recursos para llegar allá? Porque a lo mejor tienes una meta muy bonita, pero no tienes los recursos para llegar. Perdón, tienes un anhelo, ¿no? Pero, y tienes, la meta es llegar al Everest porque yo quiero ser reconocida como una gran alpinista. Oye, ¿y tienes el recurso para ascender? No, pues me da flojera, ¿no? O sea, yo siempre uso el elevador porque, pues, y lástima porque no hay elevador en el Everest, ¿no? Sí. Ni tengo para alquilar el helicóptero que me pudiera trepar. O a lo mejor tengo eso, pero tengo un obstáculo muy fuerte, que puede ser un obstáculo objetivo, algo que es observable, etcétera, o puede ser algo emocional, o pueden estar ligadas las dos cosas. Porque a lo mejor yo cuando tenía 15 años me prometí que iba a ser monje franciscano, iba a vivir en la pobreza, etcétera. Pero pues ahora digo, no, sí, sí me encantaría tener ciertas comodidades. Ujú. Y entonces, cuando trabajamos en constelaciones centradas en soluciones, siempre hacemos la pregunta, si tú logras ese objetivo, ¿a quién importante para ti vas a dejar de parecerte? ¿O quién importante para ti va a dejar de quererte? ¿Crees que va a dejar de quererte? ¿O crees que vas a dejar de parecerte? Y esto crees que es importante porque en realidad no sabemos si nos van a dejar de querer o no, pero lo creemos y desde ahí actuamos. Entonces ahí es donde tenemos que, por ejemplo, decir, pues voy a dejar de parecerme a mi familiar que murió en la pobreza y en cuyo honor yo quería a los 15 años ser monje franciscano. Y entonces tengo que hacer lo que llamamos nosotros un rompimiento de la superposición de contexto. Es decir, en el contexto anterior, eso me funcionaba, pero en mi contexto actual ya no me sirve. Entonces necesito romper ese patrón. Necesito trabajar con un ritual. Eso es por lo que en las constelaciones hacemos rituales. Pero un ritual, lo puedes hacer un ritual vacío, como quien dice, yo voy a misa todos los domingos a la de 8 y voy a comulgar, pero antes y después de la comunión me la paso cenándome o desayunándome a todos los que están ahí. Oh, mira, esta está gorda, qué desvergüenza que se atreve a venir aquí si está su matrimonio, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, entonces puedo ir a la misa, que es un espacio de comunión, como un ritual vacío. Mm. O puedo ir a la misa a comulgar para decir, esto me pone en contacto con mi comunidad y con mi idea de la divinidad, ¿no? La que cada quien tenga. Pero entonces es importante cuando hacemos una constelación que el ritual o los rituales que vayamos a hacer correspondan al momento en el que estamos. Porque si no, a lo mejor tenemos a alguien que le dice al el constelador o consteladora que como aprendió que los hijos tienen que inclinar la cabeza frente a los padres, pues se pone atrás de ellos y les baja la cabeza, ¿no? Cuando todavía no ha salido el enojo que tengo,
cuando todavía no ha salido el dolor, pero a fuerza le tengo que bajar porque así dijo el maestro Hellinger que se tenía que hacer, ¿no? No es cierto, él no dijo que se tenía que hacer a fuerza, él dijo hay que hacer procesos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en la constelación hacer el proceso y dejarnos tocar las emociones auténticas, las emociones primarias, no los rebusques como les llaman en algunas, es decir, no el rencor de estar rumiando 20 años lo que pasó, sino el dolor o el dolor realmente o el enojo más auténtico. Ese que dura, decía mi maestro Harald Horn, en 30 segundos y después de eso ya es actuación, ¿no? Entonces, eso es lo importante de trabajar en constelaciones. Poder generar esas experiencias emocionales correctivas. Pero decía algo que también es importante, hay que reforzarlas. ¿Por qué? Porque ya hicimos hábitos. Y entonces ya tenemos el camino, ¿no? Imagínense el camino de vacas que ya durante años han ido por ahí. Pues les pones un cerco y van a querer volver a ir por ahí. Entonces tienes que empezarlas a enseñarse a ir por otro. Y entonces a lo mejor lo primero que tienes que hacer es decir, ya sé dónde está lo que me detona, ¿no? Por eso a veces en una constelación o en una terapia enfocada en soluciones preguntamos a ver en qué momento es cuando tú te enojas, porque regularmente las personas te van a decir, yo siempre me enojo, pero cuando ya lo ves en serio dices, a ver, ¿cuándo no te enojas? Ah, pues cuando me dice por favor, cuando me dice mi amor, etcétera, ahí no me enojo. Entonces, cuando, a ver, entonces si ya quitamos esos, ¿cuándo sí te enojas? Cuando me dice tontita. Es más, me dice tonta y no me preocupa, pero me dice tontita y me le voy a la yugular, ¿no? Ah, claro, entonces ahí ya nos está dando un indicador de que hay algo que nos llega al cuerpo, a la emoción, y entonces a lo mejor ya empiezo a decir, además de investigar, en qué, ya tengo la frase, y entonces quizá puedo empezar por desensibilizarme. Y decir, bueno, cuando él me dice tontita, o cuando ella me dice tontita, etcétera, ¿qué tal si empiezo a jugar con eso? O simplemente respiro. Y empiezo a ponerle el cerco a las vacas para que ya no se vayan por el camino conocido. Y empiezo a generar otro. ¿Sí? Y eso es, bueno, ahorita con algunas preguntas, pero básicamente creo que por ahí podemos empezar a decir, podemos cambiar los patrones, sí, pero es importante entonces decir, no basta solo una constelación en la mayoría de los casos. Puede haber algunas en que sí, pero en la mayoría de los casos no. Y segundo, como ya tenemos ese camino, que es el camino habitual para nuestra respuesta emocional, tenemos que ir haciendo ejercicios que vayan generando los otros caminos, las otras maneras de responder. ¿Por qué si te tardaste 30 años, a lo mejor 3 en que generaste una respuesta de enojo, y llevas 27 años repitiéndola,
tendrías que esperar que con una sola constelación desaparezca para siempre. A lo mejor a veces sí pasa, y sí lo hemos visto, pero no en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, déjenme nada más comentarles, por si alguien tuviera que irse muy, muy puntual, una, pues, como les acabo de decir ahorita, seguramente pues no basta con que expliquemos, ¿verdad? Entonces, déjenme invitarles, voy a tener un taller precisamente de constelaciones este fin de semana. El sábado a las 10 de la mañana. Y bueno, les quiero compartir que para las personas que les interese y se inscriban el día de hoy, habría un precio especial. En vez de 1,300 pesos, pagarían solo 850 si vienen a constelar, pero tiene que ser hoy antes de las 6 de la tarde. Y si vienen como representantes, es decir, probablemente la mayoría de ustedes saben, la persona que viene como representante es aquella que no trabaja directamente, pero que al tomar un lugar en la constelación representando al padre, a la madre, a mi objetivo, a mi obstáculo, va a aprender y va a poder usarlo para su propio crecimiento. Esas personas el día de hoy pagarían 150. Si pagan mañana antes de las 6 de la tarde, pagarían 1,000 como consultantes y 200 como representantes. Y ya si pagan viernes o sábado, pues pagarían 1,300 y 200, perdón, y 300. Entonces, bueno, déjenme abrir para preguntas y comentarios. Muy bien, entonces abro. Muy bien, a ver, estoy viendo una mano alzada, déjame nada más. Heidi, abre tu micrófono, por favor. Ya, perdón. Un gusto saludarte, Víctor. Gracias. Me parece muy interesante. Mi duda es, si yo tengo muy claro que, por ejemplo, quiero mejorar las condiciones laborales para tener mejores ingresos para otro proyecto que es el antesala de otro, pero que es lo que me va a ir dando herramientas para llegar al final a un objetivo específico. Y he notado que tengo ciertos formas de conducta que no me benefician para ese fin. No sé, que no soporto X cosa, ¿no? En los trabajos y los dejo y me voy y cosas así. ¿Se puede aplicar específicamente para eso, o sea, para ese fin, la Claro, constelación? la pregunta sería específicamente cuál es el comportamiento que quieres cambiar y cómo te darías cuenta que lo has cambiado. Es decir, Mm, tienes que ir de traer una vaca, quiero cambiar mis comportamientos, eso es una vaca, ujú, pero para que te la puedas comer necesitas que lo hagas vistecitos chiquitos. Entonces, ujú, ¿cuál sería el bistec? El bistec es, quiero ser capaz de decir, en vez de decir, es usted una inútil, poder explicarle a una persona dónde tuvo un error, mm. ¿sí? Sí, o no enojarme rápidamente con circunstancias que me parecen injustas y ¿Qué cosas habría en así, lugar ¿no? del enojo? Mm, No, no puedes plantear un objetivo en términos negativos. mm, Siempre eh, tienes que eh, plantear tus objetivos en términos de esto es lo que quiero, no esto es lo que no quiero. ok.
¿no? Entonces sí, sí se puede trabajar. Y última pregunta, ¿solo lo vas a hacer este sábado? Porque este No, sábado estoy tengo haciendo de manera continua y también podemos trabajar individualmente, tanto presencial como en línea. Y se puede Ah, continuar bueno, presencial. entonces te contacto, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Gusto en saludarte. Muy bien, ¿alguien Igual. más? Sí, Víctor, yo también te quería preguntar, los sábados yo tengo el problema de que tengo que ir a cuidar a mi mamá, entonces no puedo los sábados. ¿Lo estás haciendo algunos otros días de la semana? Y también la pregunta es de, ¿funciona igual que sea online o es mejor que sea presencial? Mira, funciona también online y funciona presencial, porque al final de cuentas, entrar a las representaciones es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y que además estamos haciendo constantemente, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, contando un chiste y dices, y fíjate que entonces yo venía caminando así y el otro estaba así y luego se dio la vuelta, ya hiciste una constelación. ¿Por qué? Porque estás representando lo que estás diciendo y la constelación es una conversación. Y puede suceder que esto también, si yo te digo, a ver, cierra tus ojos y visualiza enfrente de ti a alguna persona y entonces siente cómo es para ti cuando lo ves, etcétera. Estás percibiendo y estás entrando en esos canales emocionales. Sí, entonces sí funciona. Solamente los únicos casos donde generalmente yo sí recomendaría que sea mejor presencial es cuando tienes situaciones muy fuertes de violencia, porque a veces sí entonces necesitas alguien que puedas mirar un poco como distanciarte más de los eventos, tener alguien que te permita observarlos desde lejos y al final del proceso entonces sí ya tomar tu lugar. ¿Sí? No sé si conté. Sí, sí, me queda claro. Y bueno, pues a mí me gustaría que pudieras enviar como una agenda de opciones, porque pues sí ando muy ocupada, a final de año se me carga muchísimo el trabajo, entonces para ver como cuándo podría yo entrar. ¿Cómo no? Déjame, ya espero, sí, para los 2 meses que restan, Sí, la mando en estos días. muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Eugenia, Sí, gracias, Víctor. Sí, bueno, te había hecho una pregunta, pero bueno, ya te la preguntaré directamente. Quería ver, nada más preguntarte, para hacer una cita para una sesión presencial individual contigo, ¿son los mismos datos que aparecieron sí, en con el, los en el mismos. cartelito? Sí, ¿Sí? el Ah, WhatsApp 55 41 35 41 26. ok. Y si te llego a escribir al Messenger de Facebook, ¿sí también lo revisas? ¿Lo Es contestas? más fácil sí, sí lo reviso, pero es más fácil que vea el WhatsApp. Oh, Si ya, pudiera está bien, está bien. Entonces, a través de WhatsApp. Está muy bien. Sí, bueno, tenía una duda, pero pues ahorita ya se va a cerrar la sesión, ya no viene mucho al caso, entonces, pero pues te la consultaré a ti. Gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias a ti, que estés bien. Muy bien, pues no sé si alguien tiene algún comentario, cómo se quedan con la sesión, les ayuda a entenderse y poder como decir, ah, voy por acá. A mí me gustó mucho la sesión. Realmente, creo que me dio mucha más claridad de lo que hemos estado viendo en el curso y te lo agradezco mucho, Víctor. Gracias, Gracias. gracias. Qué bueno que te agradó. Muy bien, pues no sé si alguien más antes de salir, agradecerles que se hayan conectado. Muy bien. Muchas gracias, todo Pues, muy claro y muchas gracias a las compañeras.
Qué bueno que les agradó y que haya sido útil. Pues buen día, recuerden, estas sesiones están siendo cada 2 semanas. Estas sesiones, bueno, más bien segundo y cuarto miércoles de cada mes. ¿Sí? Cuando hay quinto no hay sesión, solo segundo y cuarto. ¿Sale? Y pues les voy a estar haciendo llegar también ya la invitación de algunos talleres en línea para quienes puedan conectarse. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, Víctor. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Víctor. Gracias. Nos Estén vemos. Gracias, bien. Víctor. Un abrazo. Dios le Hasta luego. bendiga. Gracias, saludos. Bye, hasta luego.